A veces uno se programa y trata de hacer algo en un momento específico y de una forma específica, pero pasa algo que nos impide que las cosas se desarrollen como quisiéramos. No sé si a usted le pasa que eso es frustrante. Recuerdo que en una ocasión, hace varios meses, nos tocaba ir a El Salvador por temas de la estadía legal. Y estando en la frontera, nos dimos cuenta que a alguien de la familia le hacía falta el pasaporte. Ya teníamos planes para estar a cierta hora porque había ciertas cosas que hacer. ¿Y qué cree que pasó? Nos tocó regresar a traer el pasaporte y volver a ir. Y lo que teníamos planificado para hacer ya no se pudo hacer. Muchas veces no podemos cumplir lo que nos proponemos porque somos olvidados. O en otras ocasiones no podemos cumplir lo que nos proponemos porque pasan circunstancias que no podemos controlar. Simplemente se salen de nuestras manos. Pero Dios no es así, hermanos. Dios obra su perfecta voluntad sin ningún tropiezo. Y ante nuestros ojos, muchas veces pudiera parecer que las cosas están fuera de control, pero Dios está ahí. Y en el caso de Dios, todo sale perfectamente como Él lo planificó. Solo se me viene la idea de como un chef, un gran chef, que uno puede llegar y se sienta en un restaurante y disfruta de los alimentos. Imagínese usted una carta una cena que le llaman de varios tiempos, ¿verdad? Porque sirven un platillo detrás del otro y que está magistralmente pensado de tal manera que el platillo anterior ayuda al sabor del que sigue y pareciera algo tan espectacular, pero mucho más, muchísimo más, es nuestro Dios, que todo tiene un propósito conforme a su voluntad, aun cuando no lo podemos entender, aun cuando aparentemente Él no está ahí, hermanos, Él está obrando. Él está obrando de tal manera que Él forja la historia que Él se ha planteado en su soberana voluntad. Y nosotros estamos incluidos en eso. En esta mañana el título del sermón es Dios fiel es el autor de la historia. Nuestro Dios es el autor de la historia. Él es el autor de nuestra propia historia. Aun cuando a veces no lo podemos ver y entender, Él es el autor. Y en esta mañana espero que podamos cada uno de nosotros ser convencidos que debemos adorar al Dios fiel, porque Él ha guiado nuestra historia conforme a sus propósitos divinos. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Si somos conscientes que Dios ha mostrado su fidelidad, ¿de qué forma? Guiando nuestra historia conforme a sus propósitos divinos. No importa cuántos aparentes tropiezos tenga tu historia, momentos de dolor, oscuros, de alegría, no importa, podemos estar seguros que Dios es fiel, hermanos. Y porque Dios es fiel, Él cumple lo que Él ha decidido para nuestras vidas conforme a sus propósitos para su propia gloria. Esta mañana vamos a estar meditando en el libro de Génesis y vamos a estar en el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Nos vamos a enfocar en una historia que muchos de nosotros, si no es que todos la conocemos, una historia que un personaje muy interesante en su historia y es José. Algunos han llamado a esa historia José el soñador, pero yo quizás le cambiaría el nombre y le pondría Dios el soñador, porque todo lo que pasa en la historia de José es Dios obrando y planificando su voluntad de forma perfecta. Y vamos a enfocarnos en esta historia.
quizás de alguna manera en la que a veces no lo hacemos. Normalmente cuando hablamos de un personaje, tendemos a enfocarnos en el personaje. Y vemos a José y empezamos a ver lo que pasa en la vida de José, sus reacciones y todas las circunstancias que vive. Pero yo en estos textos quiero que hagamos un zoom en Dios y veamos cómo Dios estuvo entretejiendo esa hermosa historia. Y vamos a ver cómo esa historia se relaciona con nosotros hoy también. Así que le pido que me acompañe, le pido que busque en su Biblia. Vamos a ir caminando en las páginas de Génesis, en la parte final del libro. Y vamos a comenzar leyendo en Génesis 37. Génesis 37. Quiero que leamos el versículo 3. Vamos a comenzar con el versículo 3. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Recuerde que en la historia, cuando habla de Israel, está hablando de Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Sabemos que José era un hijo amado para Jacob y tenía razones específicas. Era el hijo de los últimos hijos. Él tuvo 12 hijos, pero de los últimos hijos. Y era hijo de Raquel. Si usted recuerda un poco la historia de Jacob, Jacob las pagó, como dice, ¿verdad? Él engañó, lo engañaron a él también, porque él trabajó 7 años por Raquel. Y su suegro Labán, al cumplir los 7 años, ¿se recuerda qué pasó? No le dio a Raquel, sino que le dio a Lea. ¿Y qué hizo? Siguió trabajando 7 años más para poder casarse con Raquel. Ya una vez casado con Raquel, Raquel no podía inicialmente tener hijos y Raquel le da a su sierva para que tenga hijos con ella. Y al final, pues Jacob tenía más hijos. Tenía hijos de Lea, tenía hijos de la sierva de Lea, tenía hijos de la sierva de Raquel. Y tuvo 2 hijos con Raquel, que fueron los últimos. El primero de ellos es José. Entonces, obviamente, había un cariño especial por José. Y todos los que tenemos hermanos sabemos qué molesto es cuando un hermano va donde el padre a decir: papá, mira, mi hermano estaba haciendo esto. Y es justo lo que está narrando aquí. Los hermanos se molestaron con él, pero sobre todo les molestaba y envidiaban el amor que su padre le tenía. Cuando los hermanos de José vieron que el padre lo amaba de tal manera que le dio una túnica especial, y eso es importante e interesante. La túnica representaba el valor, era como que casi que estaba diciendo: yo quisiera que tú fueras el primogénito. No lo sos, pero para mí como que si lo fueras. Y obviamente eso generaba molestia en los hermanos. Y eso generó que los hermanos aborrecieran a José. Ya no simplemente un hermano molesto. José para ellos ya era una persona aborrecible, a pesar de que eran hermanos. Y la Biblia nos enseña que lo que colmó todo fue que José tuvo un sueño. Y a raíz de ese sueño, sus hermanos llegaron a aborrecerle más aún. Era un sueño, en realidad tuvo 2 sueños, pero que iban enfocados en lo mismo. El primer sueño era una visión donde habían unos manojos y cada uno de los hermanos tenía un manojo. Y José tenía uno, y en el sueño los manojos se inclinaban ante el manojo de José. Y después tuvo otro sueño, que el sol, la luna, las estrellas se inclinaban delante de José, y cada uno representaba a sus hermanos, a su padre y a su madre.
Y eso fue el colmo. Me imagino que para los hermanos de José fue, no, ya te pasaste, o ya te crees a saber qué, que ahora nos tenemos que inclinar. Ahora tú vas a ser señor y tú sos el más de los más pequeños, porque había uno más pequeño que es su hermano Benjamín. Pero veamos lo que pasó después de esto. Ellos estaban tan enojados que ese enojo los llevó a tomar una decisión. Versículo 27 y 28 del capítulo 37. Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes medianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vinieron a José los ismaelitas, vendieron a José los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Si usted recordará, ellos estaban tan molestos que lo querían matar. Lo tiran a un pozo vacío y uno de los hermanos interviene para que no lo asesinen. Entonces ahí es que acuerdan esto. No lo asesinemos, pero dice uno de ellos, pero ¿y qué vamos a sacar de todo esto? Pues vendámoslo. Por lo menos que nos dé algo, que sirva para algo. Y lo terminaron vendiendo a su propio hermano, como un esclavo. Y no bastó y no se quedaron ahí. Tomaron su túnica, mataron a un cordero, llenaron de sangre su túnica y fueron delante de su padre diciendo que una bestia había matado a José y que José había muerto despedazado. Y entonces, obviamente su padre entró en una gran tristeza, de tal forma que en él había dolor fuertemente. Pero la historia no se queda ahí. Sabemos que llega a Egipto como esclavo, habiendo sido vendido por sus hermanos. ¿Cuánto costará la vida de una persona? 20 monedas de plata, no era poco dinero probablemente, pero versus la vida de un hermano. Y llega José a Egipto y vemos que José es acusado injustamente, llevado a Egipto una vez estando ahí. Él llega a Egipto y llega a la casa de un hombre rico que se llamaba Potifar. Y él empieza a servir como mayordomo en su casa. Si me acompaña al capítulo 39, versículo 2 al 4. Y el Señor, fíjense, aquí vamos a entender qué estaba pasando en la vida de José. ¿Por qué José llegó a ser el mayordomo de este hombre importante? Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué era la característica especial de José? Que el Señor estaba con él y que el Señor, no la inteligencia de José, no la perspicacia de José, no los contactos de José, sino que era el Señor quien hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Y así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que él poseía. Pero sabemos en la historia que él administraba todo. José temía a Dios. José, administrando todo, sabía que hay ciertos límites que hay que respetar. Y la esposa de Potifar se enamoró de José y trató de seducirlo. Pero él sabía que no era correcto delante de Dios. Lo que detuvo a José era su conciencia que eso no era correcto delante de los ojos del Señor. Y él obviamente no cedió a la tentación. Y hubo un día en que José entra a la casa y la mujer estaba sola y no estaban los otros criados y ella trató de seducirlo. Trató de quitarle su ropa y lo que hizo José fue salir huyendo. Pues esta mujer malvada, ante eso, lo que hizo fue
mentir. Tomó las ropas de José y lo acusó con su esposo de que había tratado José de sobrepasarse con ella. Y al final José termina en la cárcel. Hermanos, José quería hacer la voluntad de Dios. José fue obediente a Dios en el sentido de someterse a lo que agrada al Señor. Pero no le fue tan bien al parecer. Y muchas veces vamos a enfrentarnos a situaciones así. No podemos pensar que por hacer el bien, por hacer la voluntad del Señor, no vamos a tener problemas. No podemos pensar, hermanos, que el hacer la voluntad de Dios nos va a excluir de las consecuencias del pecado de los hombres. Porque vemos que esta mujer manifestó la maldad en su corazón de tal manera que mintió, engañó y afectó a José, acusándolo injustamente. Él no había hecho nada y fue acusado injustamente y metido a la cárcel. Él no debería de estar en la cárcel. Pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Cuando él fue vendido como esclavo, Dios estaba con José. Cuando él fue encarcelado injustamente, Dios estaba con José. Y en la cárcel, una vez más, Dios favoreció a José. Mire lo que dice el capítulo 39, versículo 21 al 23. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Él ya estaba en la cárcel. Y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que ahí se hacía, él era el responsable. ¿Usted se imagina eso? Una cárcel controlada por un preso. Pero el favor de Dios estaba con él. ¿Saben por qué las cosas no salieron mal? Porque Dios estaba con José. Y vemos que Dios le dio gracia y favor. El jefe de la cárcel imagínense al nivel que llegaba, no supervisaba nada que no estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Por qué, hermanos? No es que José debe haber sido pilas, chispudo. No. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. En todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta reconocer eso? Nosotros queremos lograr muchas cosas, pero nuestra vida depende de Dios. Cualquiera podría decir, bueno, qué bonito, prospera, pero mira el contexto en el que prospera. Prospera como un esclavo, prospera como un preso, pero aún en ese contexto que quizás no es el más agradable, Dios es bueno con él. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene propósitos. Es que no pensemos en José. Mi intención es que pongamos la mirada en aquel que tenemos que poner la mirada en esta historia. Y es Dios. José es un instrumento para Dios. Y todo lo que está pasando tiene un propósito. Obviamente muchos de nosotros conocemos la historia y sabemos hasta dónde va a llegar. Pero póngase usted por un momento en los zapatos de José. Quizás muchos diríamos, Señor, pero ¿y qué pasa pues? O sea, por hacer tu voluntad me va a ir mal, entonces quizás ya no voy a hacer tu voluntad. Y se da la situación de que una noche dos presos tuvieron un sueño poco común. Uno era un copero, el copero es el que se encargaba de darle las bebidas a Faraón, y el otro era un panadero, que era el encargado de hacer los panes para alimentar a Faraón. Ambos llegaron a la cárcel, estaban en la cárcel, la Biblia no dice por qué, y tuvieron un sueño extraño. Al final, ellos estaban tan abrumados, no sabían quién les iba a ayudar a entender el sueño. Y el sueño, lo que en pocas palabras decía, es que uno de ellos iba a ser decapitado y el otro iba a ser restituido después de 3 días. José les dijo a ambos la suerte de cada uno,
Y 3 días después, efectivamente, eso pasó. Pero al que iba a ser salvado, José le dice, por favor, cuando estés ante Faraón, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién creen que pasó? ¿No se acordó? Cualquier coincidencia no es, como dicen, cualquier parecido, en este caso no es coincidencia, ¿verdad? ¿Le ha tocado alguna situación? Ay, te acordás, ayúdame. Y pasa la situación y... Pero ¿saben qué, hermanos? El futuro y la historia de José no dependía de la voluntad de un hombre. Eso sí, pasaron 2 años. 2 años, hermanos. Y pasó una situación que Faraón tuvo un sueño. Dice el capítulo 41, versículo 15 y 16. Y Faraón dijo a su, perdón, me estoy saltando, perdón. Faraón tuvo un sueño, no hallaba quien se lo interpretara. Y ahí se acordó el fulano este que se le olvidó. Y le dijo, yo sé a alguien que te puede ayudar. Y mandó a traer a José. Y entonces, ahí sí, estas palabras, Génesis 41, 15 y 16. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes sueños y los puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, fíjense lo que le dice José, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Lo que José le está diciendo es, no te equivoques, no soy yo, es Dios. No depende de mí. Vemos humildad en José. Porque otro hubiera sido, sí, yo soy, sí, aquí está, al que necesitaba Faraón. El hombre, aquí está. Hoy sí te resolví tus inquietudes, aquí vengo. Pero José no, José sabía que era Dios quien obraba en su vida. José sabía que era Dios quien obraba a través de él para beneficio de otros, para beneficio de Potifar, para beneficio de los coperos, del panadero y ahora de Faraón. Y efectivamente Dios le ayuda y entiende el significado de los sueños. Quiero que leamos ahora el versículo 41, 28 al 32. Y es la interpretación del sueño. Y esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Y será olvidada toda la abundancia de la tierra de Egipto. Y el hombre asolará la tierra. Perdón, el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Cualquiera diría, qué casualidad, ¿verdad? Mira que los hermanos lo venden y así llega a Egipto y por la acusación de llega a la cárcel y conoce a los otros 2 y esto lo llevan a Faraón. ¿Cómo son las coincidencias de la vida, verdad? No, hermanos, es Dios obrando magistralmente para sus propósitos. Estos años de abundancia y estos años de escasez, Dios los determinó para sus propósitos. Y además José le dice que lo que debería de hacer para enfrentar esta situación, que debería escoger a una persona que le ayude a administrar para que puedan salir adelante de esta situación. Y miren lo que pasa después. Versículo 39. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú.
Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Esto es un cambio de vida de película. ¿De dónde venía José? El día anterior, ¿dónde había recostado su cabeza? En la cárcel. Su vida está determinada por Dios. Hermanos, ¿quién se hubiera imaginado esto? ¿Quién habría pensado algo así? Solo Dios. Vemos que cuando tenemos una relación con Dios, Dios cambia historias conforme a sus propósitos. Pasó de la esclavitud, de la cárcel, a ser el segundo hombre más poderoso en la tierra en ese momento. Es que no dimensionamos lo que esto implica en el contexto cultural. Egipto era la potencia del mundo en ese momento. Y él iba a decidir. El que Faraón le diera su anillo, le estaba dando toda la autoridad sobre el reino. Porque ese anillo se ocupaba para sellar los decretos. Él podía gobernar, emitir decretos. Pasó de la pobreza a la abundancia. Y José hizo una vida en Egipto. Se casó, tuvo hijos. Pero llegó un día donde pasa algo extraordinario. Comienza a cumplirse lo que Dios había dicho. Pasan los 7 años de abundancia. José cumple lo que Dios le había dicho que se tenía que hacer. Guardan granos para los días de escasez. Y comienzan los años de escasez. Y estando en los años de escasez, ¿saben qué pasó? Que la escasez estaba por todos lados. Y surge de nuevo la familia de José. Su padre escuchó que en Egipto había alimento. Y él envía a sus hijos, excepto a Benjamín, a que vayan a traer alimento. Y veamos qué pasa, porque llega el momento donde esos hermanos que vendieron a José por un poco de dinero, estuvieron frente a él. Aquellos que se burlaron por sus sueños, los sueños que Dios le había dado. Aquellos que los menospreciaron. Aquellos quienes le hicieron daño. Estaban delante de él. Y dice la Biblia que fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano. Recuerde que Israel es Jacob. Pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en la tierra. Se cumplió lo que Dios había dicho. Porque el sueño no fue un invento de José. Y cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerles y les habló duramente. Hermanos, ¿cuál hubiera sido su reacción? Ahora sí venís, ¿verdad? Ajá. ¿Qué querés? Yo no te voy a dar nada. Morite de hambre. Ahí ve dónde vas. Anda a conseguir alimento. Pues no que tan que yo soy el mayor, que no sé qué. Sí, si vos me tiraste al pozo. A vos se te ocurrió la idea de que me ibas a vender. Vos cobraste. No tuviste piedad de mí. Hermanos, no, esa es una reacción natural. Pero José reaccionó con sus hermanos de forma diferente. Sin embargo, José quería comprobar algo. Si sus hermanos se habían arrepentido. Si realmente ellos habían entendido lo que habían hecho. Y José empieza y los acusa de espías. Y les dice, ustedes son espías y vienen aquí a espiar. Y les dice, les voy a dar, pero tienen que ir y enviarme a alguien para que corrobore su historia. Y como ustedes dicen que hace falta un hermano, uno que ya no está y hay otro menor, que venga su hermano menor y para corroborar su historia, porque si no ustedes van a morir. Y los deja presos 3 días. Después les dice que se quede uno de ellos y envía a los demás. Los demás vuelven con su papá.
Y le cuentan todo esto. El papá tiene temor porque dice, no, ya no quiero perder a mi hijo menor. Ya perdí a José, no quiero perder a Benjamín. Mire lo que pasa. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso he venido sobre nosotros esta angustia, ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén le respondió diciendo, no os dije yo, no pequéis contra el muchacho, y no me escuchasteis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque habían intérprete entre él y ellos. Y lo que había pasado aquí es que ellos vuelven por la misma hambruna, vuelven con su hermano Benjamín. Pero cuando ellos iban de camino, José les dio granos, pero también les puso dinero en sus bolsas. Y ellos pensaban que por ya haberse llevado ese dinero, los iban a matar. Y ellos reconocen aquí que lo que están viviendo es algo que tiene que ver con lo que ellos hicieron. De hecho, en otro momento ellos reconocen que Dios está obrando ahí. Porque dicen, ¿y Dios por qué está haciendo esto? Porque ellos no entienden, para ellos toda esta situación es confusa. Los hermanos tuvieron que volver después. Vemos que José los envía a traer a su hermano. Los mandó con vasijas llenas de granos, pone dinero en el saco. Era hasta cierto punto una prueba para ellos. Y los hermanos tuvieron que volver. Aunque el papá no quería, tuvieron que volver porque la hambruna seguía. Se les acabó todo lo que habían ido a traer. Tenían que volver. Y entonces tuvieron que llevar a Benjamín. Llegaron donde José nuevamente con su hermano menor. José prepara un almuerzo, come con ellos, los despide, les vuelve a dar granos, pero ahora José pone una copa en las cosas de Benjamín. Manda a los siervos a que vayan por ellos de nuevo y que los acusen de que Benjamín se había robado esa copa. Y que la paga de eso es que su hermano menor tenía que quedarse en Egipto como esclavo. ¿Ven la prueba? José quería ver si ellos estaban dispuestos a vender, a entregar a su hermano menor como esclavo una vez más a otro de sus hermanos, para librarse de ellos. Pero cuando llegan todos los hermanos, porque los mandó a traer, ¿verdad? Y les dijo todo esto, ellos se afligieron, sin embargo, no estuvieron dispuestos a entregar a Benjamín. Uno de ellos dijo, mejor me quedo yo. Y ante esa situación, miren lo que pasó. Capítulo 45, versículo 4 al 9. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto, y ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí. Fíjense la perspectiva que José tenía. Después de que él vio que ellos realmente estaban arrepentidos, que no estaban dispuestos a entregar a su hermano Benjamín como esclavo para ellos salir bien, José les dice, yo soy su hermano, el que ustedes vendieron como esclavo. Pero les dice, no se entristezcan por esto. Porque José entiende, hermanos, que Dios había llevado a José hasta ahí con un propósito, a pesar de la maldad de los hermanos, a pesar de la maldad de la esposa de Potifar. Dios estaba obrando, a pesar de aquel que se olvidó de José, Dios estaba obrando y estaba cumpliendo sus propósitos. Y le sigue diciendo, pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra. Y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decid, así dice tu hijo José,
Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Hermanos, nosotros tenemos esa conciencia, que muchas veces no somos conscientes que en las situaciones Dios está obrando. En aquello que parece trágico, que es difícil, que puede ser doloroso, Dios está obrando. Y vemos que José se encuentra con su padre ya anciano, él no sabía si todavía estaba vivo. Lo manda a traer y su padre acepta ir. Su padre no sabe si es cierto que él es José, pero él acepta ir. ¿Saben por qué? Porque Dios ratificó su pacto con él. Ese pacto que Dios había hecho con Abraham, que fue ratificado con Isaac, el padre de Jacob, y ahora con Jacob. Veamos lo que Dios le dice. Capítulo 46, versículos 3 y 4. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna, recuerde que es Jacob, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. ¿Ven el pacto? ¿Cuál era el propósito de Dios de obrar todas estas cosas en José y a través de José? Cumplir su pacto. Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Dios es fiel a lo que Él ha decidido. Y dice: yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver y José cerrará tus ojos. Porque recuerden que él estaba en Canaán. Iba a ser llevado a Egipto, pero él iba a volver a ser enterrado en Canaán. Pero Dios le dice: yo voy a cumplir mi pacto. Yo le prometí a Abraham que de él haría una gran nación. Y lo ratificó con su padre Isaac y ahora con Jacob. Y vemos entonces que se da un encuentro de José con su padre. Y Jacob va con toda su familia, con sus hijos, con sus nietos. Era un total de 76 personas. Hermanos, eso parece una gran nación. Es un gran familión, pero una gran nación. Pero Dios es fiel y Él lo va a hacer. Quizás no de la forma en que ellos lo esperan, pero Él lo va a hacer. Y mire cómo termina al final esta historia. Muere el papá y los hermanos dijeron: hoy sí, afligiste. Porque este no nos hacía nada porque estaba mi papá, pero hoy que ya no está, a saber qué va a hacer. Y los hermanos tenían temor de que José se vengara de ellos. Pero miren, y van de hecho delante de José. Génesis 50, versículos 18 y 19. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis. Miren por qué. ¿Cuál es el razonamiento de José? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Porque aquel que es digno de juzgar y vengar es Dios, hermanos. Pero nosotros muchas veces somos tan duros con aquel y obviamente hay una razón. Cuando te han hecho daño, hay una razón. Requiere mucha misericordia, bondad, amor, tener esta actitud. Es que recuerda el poder que tenía José, pero él sabía que no era su papel, le correspondía a Dios. Y le dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es que, hermanos, adoremos al fiel Dios que ha guiado nuestra historia conforme a sus propósitos divinos. Un segundo punto en esta mañana es que debemos reconocer que Dios ha obrado sus propósitos por uno más grande que José. Hay un hombre más grande que José, quien Dios cumplió los propósitos. Ese hombre en el cual se cumplió el pacto. Ese hombre quien vino y hizo sus propósitos de Dios y ha sido de bendición, no solamente para un pueblo, sino para toda la tierra. Y el nombre de ese hombre es Jesús.
Hermanos, la historia de José es una historia donde vemos la providencia de Dios. Pero es una historia que anunciaba algo más grande. José fue usado para preservar la vida de muchas personas. Pero los propósitos de Dios en Cristo no se comparan con los propósitos que vemos cumplidos en la vida de José. José solo era un anuncio borroso de algo más grande. Y quiero que me acompañe a ver Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Dios. Dios perfeccionó a muchos por medio de el padecimiento del autor de la salvación. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. ¿Quién es el que santifica? Cristo. ¿Y quiénes son los santificados? Los que creemos por fe. Por lo cual Él, ¿a quién se refiere Él? A Cristo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. La historia de José apunta a Cristo, hermanos. José era el hijo amado, pero Jesús es el hijo amado de Dios, en el cual Él tiene complacencia. José fue aborrecido por sus hermanos, fue menospreciado, fue vendido por unas monedas de plata. Jesús vino a los suyos y los suyos le aborrecieron. Y Jesús fue vendido por unas monedas de plata. José fue encarcelado y puesto con malhechores injustamente porque él no había cometido ningún delito. Pero Jesús, hermanos, no fue encarcelado. Jesús fue enjuiciado y condenado a la muerte en medio de malhechores. Él murió en medio de malhechores, siendo él justo y sin pecado. José fue exaltado y puesto sobre todo en Egipto, ¿se recuerdan? Se le dio autoridad. Faraón pidió que se doblaran las rodillas ante José. Pero Jesús es más grande que José. Jesús, por la obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor, no de Egipto. Él es Señor de todo. Él es Señor de señores, para gloria de Dios Padre. José perdonó a sus hermanos, pero Jesús perdonó a aquellos que no eran sus hermanos. Y no solo arriesgó su vida, entregó su vida para perdonar las transgresiones, las ofensas. Y no solamente perdonó a aquellos que no eran sus hermanos, sino que por medio de él ahora somos hechos hijos de Dios. Y él es nuestro hermano. José proveyó de bienes a sus hermanos para que no murieran. Les dio grano, les dio dinero. Pero hermanos, Jesús nos ha dado vida eterna. Jesús nos ha dado una herencia eterna. José dio alimento, Jesús nos ha dado un alimento espiritual para que no muramos. José recibió a sus hermanos en la tierra de Egipto para que moraran con él. ¿Se recuerdan que les dijo? No teman. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Hermanos, Jesús está esperándonos en una nueva morada. Nuestro hermano está esperándonos. Y llegaremos delante de Él. Y Él nos dirá, no temas. Estarán conmigo eternamente. Y moraremos con Él. No en Egipto, en la Nueva Jerusalén, para siempre.
Gloria a Dios por nuestro Salvador. Gloria a Dios porque Él ha intervenido en la historia. Gloria a Dios porque Él ha intervenido en nuestra historia. Porque Él nos ha llamado. Porque Él envió a su Hijo para proveer salvación. Él sabe que necesitamos salvación, necesitamos de un Redentor. Gloria a Dios por su fidelidad, porque lo que ha prometido lo ha cumplido. Gloria a Dios porque ahora le conocemos y tenemos una relación con Él. Gloria a Dios porque esa relación ha cambiado nuestra historia, hermanos. Dios obra fielmente los propósitos en la vida de José, pero también en tu vida y en mi vida. En la carta a los Romanos encontramos unas verdades especiales en este sentido. El versículo 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. No importa la situación que podamos enfrentar, hermanos, Dios está con nosotros y Él va a cumplir sus propósitos. Tenemos una esperanza eterna y por eso podemos confiar. Por eso podemos caminar en este mundo, en el desierto, con confianza, sabiendo que Dios tiene el control, que Dios cuida de nosotros. Y por eso más adelante Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el versículo 28 al 29 y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. ¿Se dan cuenta? Al igual que José, al igual que los hermanos, su historia está delimitada por los propósitos de Dios. Nuestro llamamiento también. Y no importa lo que vivamos, todo lo que vivimos coopera para bien. Todo. No el bien que quisiéramos, sino el bien de los propósitos de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios quiere que seamos semejantes a nuestro hermano, a Cristo Jesús. Por eso dice, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos. Gloria a Dios por eso. Yo sé que hay situaciones en nuestra vida que son dolorosas, difíciles. Pero hermanos, seamos conscientes que todas esas situaciones cooperan a los propósitos de Dios. Porque Dios quiere conformarnos a la imagen de Jesús. En momentos de dolor, en momentos de dificultad, en momentos de diferentes situaciones. Dios quiere conformarnos a la imagen de Jesús. Glorifiquemos a Dios por eso. Y por eso quiero terminar recordando que cuál debería de ser nuestra respuesta. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta a esta verdad? Al ser conscientes de esta verdad, que tu vida y mi vida, los propósitos de Dios se están cumpliendo día a día. Hermano, no nos queda más que adorar al fiel Dios. Adoremos a Dios, quien ha guiado nuestra historia conforme a sus propósitos divinos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Quiero que seamos conscientes, hermanos, que la relación con Dios cambia historias. Como lo hizo con José, como lo hace en mi vida, como lo hace en tu vida, Él lo está haciendo en la vida de hermanos nuestros.